Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma de YouTube o el aula virtual en el cual estamos trabajando este semestre. Les doy la más cordial bienvenida a esta octava sesión del curso de Teorías de la Significación, semestre 2022-2 para alumnos de Ciencias de la Comunicación, Sistema de Universidad Abierta. Y bueno, veo que les agradezco a todos los presentes por haberse conectado. A los que van llegando, les solicito que vayan anotándose en la barra de chat para ir registrando su respectiva asistencia. Y bueno, pues el día de hoy, pues bueno, vamos pues bueno, ya hemos vislumbrado varios temas. Vimos la sesión pasada la parte esta de temas de estructuralismo con este autor, Gray Mass. Y bueno, esta última sesión es la con la cual cerraríamos la parte de generalidades de la semiótica, sobre todo en la parte de una tercera línea que sería la semiótica de la cultura y que sería de cierta forma pues la integración de algunos elementos que tienen que ver tanto con el estructuralismo, con el pragmatismo, enfocados precisamente al aterrizaje pues más sociocultural. En este orden de ideas, pues bueno, vamos a trabajar lo que sería la semiótica de la cultura, ¿no? Y bueno, antes de comenzar, bueno, les recuerdo que bueno, esta sesión está siendo videograbada por aquello de que no quieran ceder su imagen, etcétera. Pues bueno, pueden apagar su cámara, ¿no? Antes de proseguir. Y pues bueno, vamos a ir viendo algunos temas, vamos a precisar algunas ideas muy generales sobre Humberto Eco, también sobre la escuela rusa, ¿no? Que son las dos teorías que se inclinan a estudiar el tema de lo que sería la semiótica con la cultura y en este orden de ideas, pues de la comunicación. Entonces, bueno, aquí a ir pasando algunas diapositivas que son solamente como de apoyo. Ya saben que, bueno, no son conferencias magistrales, sino un simple espacio de reflexión para lo que eh, nos convoca, ¿no? En este sentido, como alumnos de sistema de universidad abierta, en el cual, pues, ustedes, pues, se valora sobre todo mucho la parte de lo que sería la parte autodidacta. En ese sentido, pues bueno, espero que hayan revisado, pues bueno, algunos de los materiales que se encuentran en la plataforma. Algunos de ellos, pues bueno, sobre todo de la semiósfera. Por ahí habían como complementarios algunas ideas de Humberto Eco, pero bueno, vamos a ir de lleno con esta parte de lo que sería semiótica, cultura y comunicación. Y pues bueno, los objetivos de nuestra sesión sería vislumbrar las posibilidades de análisis de comunicación desde una comprensión semiótica cultural. En otro orden de ideas sería distinguir caminos para el análisis semiótico de objetos eh, artísticos o culturales. Y en tercer punto sería preparar una discusión sobre la semiótica descriptiva y aplicada para el aterrizaje de los conceptos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, vamos a tratar de vislumbrar no solamente ya la parte de la teoría, sino pensar en el caso de qué temas de investigación podrían definirse con todo este bagaje sociosemiótico o teórico semiótico, incluyendo en ese sentido, pues, no solamente la parte estructural o la pragmática, sino dependiendo nuestro objeto de estudio,
poder ir definiendo algunas perspectivas, ¿no? Para hablar un poco de la semiótica de la cultura, ¿no? Obviamente los referentes teóricos podrían vincularse en dos caminos, ¿no? Por un lado, ha sido el trabajo de Umberto Eco, que en gran parte desarrolló pues varios tratados, varios compendios sobre semiótica, y que también abordó con una loable participación dentro de lo que se refiere a las teorías de la comunicación. A veces es referido siempre en esa asignatura, en este campo de lo que son las teorías. Bueno, propiamente todo lo que estamos viendo pues se añade a las teorías de la comunicación, pero de algún punto de vista Humberto Eco cruza puentes. Es una persona que desde una perspectiva pragmática, ¿no? Mucho desde la influencia de Charles Sanders Peirce, pues retoma algunos elementos, sobre todo de la transformación de lo que podríamos llamar lenguajes, signos, etcétera, y que están en movimiento. Y sobre todo que desde una base a lo mejor europea teórica estructural, ¿no? Logró hacer un gran híbrido y en un punto de vista, pues bueno, lo que a él le va a interesar sobre todo desde el punto de vista teórico, muchas veces se va a vincular, ¿no? En dimensiones que podrían señalarse, ¿no? Dentro del campo sociocultural. El tema del signo, algo que señala por ahí en la parte de eh, bueno, sus textos, ¿no? Referidos, ¿no? Que revisaron, pero ese fue el nombre, pero va a subrayar que el estudio del signo, a diferencia de las cuestiones semióticas generales, va a reforzar o subrayar la parte de la unidad cultural, sobre todo haciéndose confrontación con esta parte zoosemiótica, ¿no? O sea, que es sobre todo para diferenciarse de la parte estímulo-respuesta, ¿no? Y que, pues bueno, la parte humana, pues bueno, es una dimensión totalmente particular, ¿no? Y la otra escuela, ¿no? Que vamos a vislumbrar, pues bueno, va a ser la escuela rusa. Una escuela rusa que, bueno, en sus orígenes, dentro de todo el siglo XX, pues bueno, va a tener mucho la influencia de este sabio, Mikhail Bakhtin, ¿no? Dentro de la parte del formalismo, ¿no? Por ahí Voloshinov, etcétera. Y después, posteriormente, pues bueno, eh, bueno, de algún modo también podría incluirse también los trabajos formalistas de Vladimir Prop, ¿no? Como un antecedente, ¿no? Y que ya después, ya en la segunda generación o en la parte ya de la segunda mitad del siglo XX, pues podríamos hablar ya de otros autores, ¿no? Sobre todo Yuri Lotman, por ahí Meletinsky, ¿no? También, entre otros, ¿no? Entonces, desde estas dos perspectivas se aborda el tema de la cultura desde un punto de vista semiótico, ¿no? Y pues bueno, vamos a ir revisando, ¿no? Bueno, primero la parte que señalaba, ¿no? De Humberto Eco, ¿no? Obviamente pues es un personaje totalmente medular, ¿no? Sobre todo en la historia, no solamente de las teorías de la comunicación, sino también en términos de lo que podemos llamar teorías de la significación. Y en ese sentido, pues bueno, es una vinculación, ¿no? En esta dimensión, ¿no? Bueno, me dicen que no se oye, no sé si se me está escuchando bien el audio. Sí se escucha, profesor. Ah, ok. Lo escucho, yo lo escucho muy despacio. No sé si será mi equipo, tiene todo el volumen, pero la verdad lo escucho muy poquito. Ok, de todas maneras le voy a subir al volumen del micro. Espero que no se me sature tanto, pero bueno, voy ver, no sé si mejora un poco con el sonido original. No sé, ¿o me escuchas mejor? ¿O sigue escuchándose ahí lejos? Continúo escuchándolo muy lejos. Solamente en una ocasión lo escuché muy bien. Ok, deja ver si puedo hacer aquí algún ajuste mecánico con el micrófono.
bueno, esto también me sirve pues, para ir vislumbrando si se queda registrado bien en la grabación. Bueno, ahorita ya le subí un poquito más al micro, espero que se escucha un poco, bueno. Bueno, ya escucho un poquito más fuerte. Ok, perfecto. Gracias. De todas maneras, cualquier cosa aquí ya estoy checando el chat, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a ver que, bueno, este personaje, este autor, ¿no? Este doctor en filosofía, Umberto Eco, pues bueno, su obra es totalmente heterogénea, ¿no? Forma parte del grupo del 63, que es un grupo filosófico de varios temas, ¿no? En aquel entonces, pues bueno, estamos hablando de la Europa, en este sentido que, bueno, tiene totalmente un periodo como de reconstrucción. Y, ¿perdón? No sé si por ahí, alguien por ahí quería participar, Raúl, no sé si... Bueno, para participar, como siempre, pues me levantan la manita y ya les doy el micrófono. Sale. Pues bueno, este personaje, ¿no? Que forma parte del Centro Internacional de Semiótica y Estudios Cognitivos, ya por ahí del 89. Pero bueno, pensamos, bueno, les estaba señalando que pues bueno, está dentro de la parte europea, ¿no? Obviamente estamos viendo, ¿no? Todo este margen histórico, ¿no? Sobre todo la reconstrucción de Europa, ¿no? Tras la posguerra, etcétera. Entonces, gran parte de los grupos intelectuales, pues bueno, comienzan a tomar un lugar muy importante. Ya lo vimos en la parte, en la parte francesa, ¿no? Con Roland Barthes, con algunos otros autores. Bueno, en este caso, en la parte de Italia, pues Umberto Eco va a ser un referente medular en la parte filosófica. Por ahí va a tener textos medulares, ¿no? El problema de la estética en Santo Tomás en el 54-56, ¿no? Y en el 65, bueno, por ahí va abordando temas sobre todo de la parte de la teoría de la comunicación, que son pues modelos semióticos informacionales. Y estas dos grandes obras, ¿no? Que ahorita se me olvidaban, ¿no? La estructura ausente y el Tratado de Semiótica General, ¿no? Donde se plantean estos temas, ¿no? Y toda una estructura medular para abordar la parte del siglo, ¿no? En la estructura ausente, pues bueno, da una perspectiva contemporánea de la semiótica, sobre todo de los avances, de toda, como una especie de estado del arte. Y pues bueno, también se señala, ¿no? Que se puede hablar de una semiótica pura y una semiótica práctica, ¿no? Obviamente haciendo alusión a lo que ya en algún momento pues también veíamos con Morris, ¿no? Con la parte de así como la semántica pura y semántica práctica, ¿no? Y pues bueno, sobre todo para diferenciar, ¿no? La parte de los conceptos que en realidad se abordan desde un punto de vista teórico y por otro lado sobre de una dimensión en donde tendría una aplicación determinada, ¿no? En esta dimensión también se perfila mucho una influencia persiana kantiana de la realidad, ¿no? Como ya hemos visto en aquel momento en la clase sobre Peirce. Y pues bueno, se puede vislumbrar, ¿no? Algunos elementos, ¿no? De obras clásicas como la cuestión de la razón pura, ¿no? Y cómo en el sentido de cómo percibimos la realidad, construimos un sentido de la realidad por la parte de la conciencia, tiempo y espacio, o cómo se conocen de una forma las cosas, ¿no? En este sentido hay una idea a veces recurrente en Umberto Eco que en la semiótica se estudia uno de los temas más interesantes, que es la cuestión de la mentira, ¿no? Pero no solamente una cuestión de que, a diferencia de otros animales, ¿no? El ser humano puede mentir, o sea, puede sentirse mal, y pues bueno, de algún modo puede sentir, pues me siento bien, ¿no? Entonces hay un elemento de significación que está ahí perfilado, y podríamos dimensionar sobre todo que en este tipo de asuntos, ¿no? La parte de la mentira pues va a estar vinculada con una reflexión sobre todo lógico, filosófica en términos de la verdad o la falsedad, sobre todo en términos de cómo verificamos los elementos logocéntricos o terminológicos o conceptuales con la verificación de
de cómo se construye una idea en la mente, ¿no? La cuestión aquí de la razón práctica dada en la realidad entre el conocimiento a priori, posteriori, sintético, analítico, pues van a ser conceptos que a veces van a estar vinculados también con la percepción, ¿no? Bueno, sobre todo la dimensión de cómo nos significamos el mundo. Entonces, hay veces que el conocimiento pues puede darse así como en una abducción, ¿no? En una dimensión hipotética, ¿no? Que damos por hecho las cosas, ¿no? A veces significamos las cosas como por la propia experiencia, ¿no? Como en una cuestión indicial en términos de Peirce, ¿no? En una cuestión inductiva. Y hay veces en que muchas de las palabras que analizamos, pues a veces pueden ser de orden sintético o analítico, ¿no? Si son de orden analítico, pues es que estamos vinculando las cosas que adentro del objeto que estamos estudiando podemos derivar, ¿no? O sea, si yo hablo de la casa, puedo derivar, bueno, ahí hay un dormitorio, etcétera, ¿no? No puedo decir que hay otra cosa que fuera ajena, ¿no? A la propia dimensión de la casa, ¿no? Cuando se habla de cuestiones sintéticas, pues bueno, por ahí tiene la obra esta de Kant y el ornitorrinco, ¿no? En el sentido de que se pueden plantear a veces términos conceptuales que no tienen nada que ver en términos reflexivos o lógicos, ¿no? Ahí pues puede ser mucho de los conceptos mundanos, ¿no? Por ejemplo, la palabra estética, ¿no? En términos mundanos, dentro de un lenguaje coloquial, a veces cuando se habla de lo estético se cree que es lo bonito, ¿no? Pero en un lenguaje analítico lo estético viene de lo sensible, que es lo que posibilita que tengamos juicios sobre algo, ¿no? Puedes decir algo bonito, feo, ¿qué será? Grotesco, etcétera, una serie de categorías que son más analíticas, ¿no? O sea, en términos coloquiales, pues cuando uno dice, es que voy a la estética, voy a la peluquería, ¿no? Pero en términos analíticos, pues bueno, la dimensión de estética se reflexiona en otro tipo de términos, ¿no? O sea, si alguien toma una materia de estética en la universidad, pues no va a estar esperando aprender a cortar el cabello, ¿no? Sino es una reflexión sobre cuestiones sobre la sensibilidad que a veces se abordan en términos a posteriori, ¿no? En objetos de arte, de objetos de experiencias estéticas, etcétera, ¿no? Hay toda una dimensión ahí viable, ¿no? Ahí por ahí está como tal el recuadro de una y tres sillas, ¿no? Eh, de Joseph Kusut, ¿no? Que es una obra muy referida siempre en las obras de semiótica, ¿no? Porque tenemos ahí una silla real, ¿no? En términos, pensándolo, ¿no? Si estuviéramos ahí, una silla como tal en términos de pintura y el concepto, ¿no? Y al final, pues es una reflexión sobre la cuestión de las ausencias, ¿no? De cómo percibimos las cosas que están ausentes cuando hablamos de signos, ¿no? En términos generales, tanto la tradición persiana como la estructuralista, pues van a vincular mucho este tipo de temas, ¿no? En esta temática, ¿no? Van a haber dos conceptos fundamentales en la obra de Umberto Eco, que son el mensaje y el código, ¿no? El código, pues bueno, de alguna manera es la manera en que se vincula, sobre todo en un proceso de comunicación, cuando una persona codifica el acto del mensaje, ¿no? Así como se da el significado, el significante y el significado, hay una dualidad entre los mensajes y los códigos. O sea, como la parte externa, pues sería como la parte del mensaje y el código es la parte interna, ¿no? Así como se puede dar como un sistema y un proceso comunicativo, ¿no? Aquí se vinculan estas dos dimensiones, como una visión pragmática y una visión semántica de la producción de signos por encima de las tipologías, ¿no? Como el icono y la arbitrariedad que se podría dimensionar, ¿no? En términos, bueno, se les llama isomorfismo cuando un icono se parece más a lo que se refiere, sino que más bien aquí la cuestión es en dónde se encuentra este signo, bueno, sobre todo en términos de quién va a recibir el mensaje, ¿no? Porque bueno, la palabra contexto puede ser muy
complicada, sobre todo cuando la planteamos en términos de la semiótica, porque son los signos los que generan la parte del contexto, ¿no? Aquí la dimensión de decodificar y significar vienen de la mano, ¿no? O sea, la significación implica un código para poder saber lo que se percibe como signo. O sea, por ahí yo tengo ahí un objeto visual, ¿no? En la parte derecha, y ustedes pueden dimensionar, bueno, pues a lo mejor me significa algo, ¿no? Y pueden haber alcances diferentes en la decodificación, o sea, en ese elemento de significación que tenemos ahí. Alguien lo puede decodificar de alguna o mejor manera, ¿no? Respecto de ciertos códigos ya aprendidos. Y así cualquier elemento que veamos, pues obviamente tendrá que ver muchas veces en factores a posteriori, a partir de la experiencia, o en algunos casos se puede someter una condición de es posible que signifique algo, ¿no? Pero al final se está dimensionando que eso puede ser una vinculación como de mensaje y una vinculación con una parte interna a la cual le damos un sentido, una dimensión particular, ¿no? Aquí, bueno, en el tema de los códigos y la cultura se van a implicar varios elementos, ¿no? La cultura siempre está implícita para codificar algo. Por eso les señalaba, ¿no? O sea, la condición de la cultura, ¿no? Al final se vincula, ¿no? Con la suma de la cuestión de los signos, y en ese sentido, ¿no? Pues podríamos dimensionar que parte de haber reconocido estos elementos en la vida, no sé, sin pensar en esta tabula rasa, ¿no? Cuando uno está absorbiendo elementos, ¿no? Sino que hay procesos en que uno conoce la realidad, y cuando vuelve a ver un objeto parecido o igual, ¿no? Pues reconoce, ¿no? Entonces puede codificar muy bien la parte de un contexto determinado, ¿no? O sea, la cultura misma, ¿no? Entonces la cultura con la codificación van de la mano, ¿no? Los signos tienen funciones, o sea, tienen un uso, o sea, es una vinculación pragmática, ¿no? O sea, los signos nos van a servir para algo, o sea, al final, pues bueno, va a tener toda esta dimensión, ¿no? Muy particular en donde los signos generan, ¿no? No solamente una condición de reacción, sino que una especie de retroalimentación o afirmación, ¿no? De esa condición de cultura que tenemos respecto del significado que nos implica cualquier cosa que estamos viendo, ¿no? Los signos siempre están en un sistema, o sea, es un grupo de elementos que pues de algún modo están articulados, están vinculados con otros signos, ¿no? Ya sean en una condición de opciones, ¿no? Como la parte paradigmática, o en una condición que puede significar algo en específico, ¿no? Se puede dimensionar que hay una semiótica general que comprende códigos y signos. Entonces ahí es parte de esta dimensión entre la parte de mensajes y códigos, ¿no? Aquí ustedes me dirán, ¿no? Bueno, habíamos visto en algún momento que, bueno, no todos los signos están implicados, ¿no? En la parte comunicacional, sino que hay signos que nos pueden abordar cierta dimensión que son los signos naturales. Pero aún en esos signos naturales hay una especie de reconocimiento, y ahí en ese sentido de reconocimiento, de volver a conocer esa parte del mundo. Cuando yo estoy viendo un árbol, pues bueno, lo reconozco en la parte de que hay un bagaje antes para reconocer, o la palabra árbol está dentro de una condición cultural, ¿no? En ese sentido, también vamos a ver aquí, ¿no? Precisamente la diferencia entre una semiótica de la significación y una semiótica de la comunicación, porque de algún modo, desde cierto punto de vista, pues hay veces en que hay entidades, ¿no? Que se establecen aquí, por ejemplo, que están vinculadas, ¿no? Sobre todo en como entes pensantes, pues podemos decir, alguien me está comunicando algo, ¿no? También, bueno, establecemos que cada objeto de estudio en la semiótica tiene límites de investigación, así como cualquier objeto de estudio que nos perfile
sobre todo a entender cualquier cosa, ¿no? O sea, si estudiamos algo, ¿no? Pues obviamente hacemos una delimitación. No podemos conocer toda la realidad de a jalón, ¿no? Entonces, cuando nosotros investigamos algo en la semiótica, pues delimitamos, ¿no? Siempre tenemos que delimitar y aquí dejar obviamente pues la cuestión ensayística, ¿no? De grandes temas, ¿no? Sobre todo porque estamos siempre particularizando algún objeto para dimensionar pues toda una discusión y un argumento sobre ese tema, ¿no? En la semiótica, desde la cultura estudiamos la mentira o lo que permite al hombre mentir, por tanto puede establecerse una verdad o algo falso, pues son representaciones de la realidad, o sea, no es la realidad misma la que estudiamos, sino una vinculación de la realidad en términos lógicos, en una representación, que es a partir de una construcción, esta relación de sujeto-objeto se da a partir de una relación, una palabra, una condición particular dentro de un eje sobre todo de significación. También podemos determinar, ¿no?, que la semiótica establece un dominio de conocimiento y una disciplina. O sea, así como ya se establecía desde eh, Charles Morris o Peirce, ¿no? O sea, simplemente es una disciplina más, pero también de algún modo, pues bueno, es una especie de eh, organón de las ciencias, ¿no? Entonces, de algún modo, o sea, lo que Humberto Eco lo va a definir más, pues bueno, subrayar esta parte del término de conocimiento vinculado con la parte semiótica, ¿no? Bueno, veíamos ahí alrededor, ¿no? Bueno, ponemos ahí el ejemplo, ¿no?, de los tacos Tex-Mex, ¿no? Que pues bueno, podríamos establecernos a partir de ciertos códigos que son válidos, ¿no? Pero hay gente que le dice taco, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Y para nosotros un taco significa otra cosa, ¿no? Lo mismo puede ser con el sushi, ¿no? O sea, el sushi, si un japonés ve aquí un sushi, eh, pues no sé, bueno, de repente con queso Filadelfia y no sé qué tantas cosas. Bueno, creo que hasta en las recetas eh, hay veces que aquí para pelmazar el sushi usan azúcar, ¿no? Dices, pues bueno, eso no sé qué tan tradicional sea, ¿no?, para hacer un sushi de verdad, ¿no? Entonces, o les ponen, no sé, partes de la comida mexicana, ¿no? Entonces aquí, bueno, la semiótica implica ubicarla en un sistema de significaciones estructuradas por la cultura. Esta es una parte medular para Humberto Eco, ¿no? Esta cuestión de significaciones estructuradas por la cultura significa que va a diferenciarse sobre todo en la condición zoosemiótica, ¿no? O sea, no son estímulos y respuestas por parte de todos los participantes de un código específico, ¿no?, de signos, ¿no? Y bueno, otro de los términos ahí que va a recuperar Humberto Eco, pues son estos esquemas de la comunicación. Snyder recupera la idea de unidad cultural, ¿no?, que es la que nos permite aterrizar ideas muy particulares de un contexto, ¿no? La unidad cultural pues simplemente puede ser la idea de una palabra que de algún modo van a expresarse solamente en una cultura de una manera particular, y que bueno, en la interculturalidad pues se pueden traducir muchas veces estos términos, pero van a haber partes que se van a perder dentro de una cultura y otra, ¿no? O sea, pensando que hay veces que hay cosas a veces como intraducibles entre uno y otro idioma, y a veces se tienen que adaptar, ¿no?, de acuerdo a la parte de cada uno, ¿no? De Mauro ubica lo que sería un modelo de comunicación, y en el centro va a estar la parte del código, que es lo que entre la parte de fuente y transmisor hacia el destinatario van a hacer la conexión entre un proceso de comunicación, ¿no? Que ya, bueno, desde antes, ¿no?, por ahí, bueno, aquí pongo parte del texto, ¿no?, desde la estructura ausente, ¿no?, donde se plantea estos términos, ¿no? Es parte del texto, ¿no?, donde cada uno de estos elementos todavía tiene una visión que, bueno, desde De Mauro se ve, no se perfila todavía relativamente mecanicista,
pero sobre todo lo que se subraya es la parte del código, ¿no? Que bueno, lo perfila, ¿no? Dentro de un esquema comunicativo, ¿no? Humberto Eco, ¿no? Por ahí, en algún momento, en el 65, ya establece también esta parte de los modelos comunicacionales, pero va a estar presente esta parte del código, ¿no? Dentro de la fuente, el emisor, hacia el destinatario, ¿no? Obviamente, cuando lo confrontamos con el esquema de Mauro, ¿no? Pues obviamente va a estar un tanto diferente, ¿no? Pero este es como uno de los esquemas eh, pertinentes, ¿no? Dentro de la visión de Humberto Eco, ¿no? Y pues obviamente lo que, si bien respeta la parte de la sociomiótica, ¿no? O la comunicación entre animales, ¿no? Subrayará más la semiótica cultural, ¿no? La parte de la dimensión humana. Y entonces, pues de algún modo esto permite, ¿no? Subrayar el uso de códigos y no confundir, para no confundir lo que son los signos con estímulos, ¿no? O sea, de algún modo nosotros podemos comprender, ¿no? Por ejemplo, hasta cierto momento, ¿no? El video que está ahí aconteciendo, ¿no? Pero que de algún modo, pues bueno, en un primer momento nos puede generar un estímulo, respuesta de hambre, etcétera, pero después comprendemos, ¿no? Que tiene una perspectiva particular, ¿no? Esta especie de GIF, ¿no? Que es hasta como una especie de broma, ¿no? Que nunca voltea, ¿no? O sea, pero lo estableces, es un GIF, etcétera, ¿no? Le das otro significado y aquí se implica toda esta dimensión de la semiosis, ¿no? Algo que aparentemente significa solamente una cosa puede desdibujarse en otra. O en la parte dentro de la dimensión estructural, ¿no? Es la parte de que se ve las clases y las subclases, ¿no? Desde el punto de vista de Jemsler, ¿no? Que luego recuperará Roland Barthes con la parte de la doble denotación. O sea, la parte denotativa, ¿no? Me puede dar un significado, pero en la parte connotativa puedo resignificar lo que yo estoy viendo, ¿no? Y esa parte, pues bueno, en una dimensión zoosemiótica, pues a lo mejor solamente significa algo. Nosotros a través de la cultura, por los códigos, podemos redibujar en la mente qué es lo que quiso decir algo, ¿no? O sea, y la cuestión del estímulo y respuesta, pues va a estar muy a la orden del día, pero la dimensión cultural, pues lo va a tratar de rebasar. En ese sentido, bueno, también se establece esta condición de lo que es el signo y la función, porque eso está establecido en la cultura, ¿no? En donde yo voy a poner el factor de significación, ¿no? O sea, un mismo elemento puede tener varios significados por ahí, ¿no? Las clásicas galletas, ¿no? ¿Para qué las voy a usar, no? Sirven para una conferencia, para una exposición, para una presentación del libro o para un funeral, ¿no? Entonces ahí son cosas interesantes y un mismo objeto puede tener significados diversos. Y bueno, vamos a hacer ahora un salto, ¿no? Obviamente pues yo he acotado mucho esta presentación, antes eran una serie de 3 presentaciones para comprender toda esta parte, aquí le vamos a dejar con la parte de Humberto Eco. Y en este sentido, pues vamos a saltar como que la parte de la semiótica rusa contemporánea. Pues obviamente descartado toda esta parte de Mikhail Bakhtin, Voloshinov, todos los antecedentes del formalismo ruso, y ver como que después, qué es lo que queda, ¿no? Después de un tiempo, ¿no? Por ahí en los 60 se establecen, ¿no? Lo que serían algunos simposios en Moscú, ¿no? En donde pues, se llegan como algunas conclusiones por ahí, ¿no? La idea de un sistema modelizante, ¿no? Dentro de de la parte del establecimiento de lo que serían los temas, ¿no? del lenguaje, ¿no? Sobre todo en una herencia todavía formalista, etcétera, ¿no? Entender cómo funciona el lenguaje. Se establecen algunos modelos de teoría de la información, ¿no? La cultura como red de comunicación, el papel de la lingüística y la lógica en la comunicación, la semiótica de la cultura como un tema medular y el reconocimiento del pasado intelectual ruso, ¿no? Que es muy interesante, sobre todo en la parte tanto literaria como en la parte del análisis, ¿no? O sea,
van a haber teóricos que van a analizar parte de su literatura, ¿no? De su teatro, ¿no? Chekhov, etcétera, ¿no? Van a ver ahí, van a tratar como de recuperar todos los elementos que hablan, sobre todo en la parte de información, lenguaje, etcétera, en ese simposio, ¿no? Después se establecen las escuelas de verano en Tartu, que aquí es interesante porque Tartu es como uno de los bastiones, ¿no? Del análisis semiótico o de la semiótica. De hecho, si a alguien le interesa por ahí, pueden hacerlo un posgrado por ahí. Creo que hay programas todavía, no sé después de la pandemia, pero de irse de intercambio para allá, ¿no? Bueno, para hacer una maestría, qué sé yo, ¿no? Aquí se pueden establecer los trabajos sobre sistemas de signos, ¿no? En Tartu, ¿no? Y ahí pues van ya los autores ahí que son referentes, ¿no? Dentro de la condición contemporánea rusa, ¿no? Sobre todo Lotman, ¿no? Luego está Uspensky, Ming, ¿no? Averintsev y Ivanov, ¿no? Sobre todo pues de estos el que más se reconoce pues es Lotman, ¿no? En este proceso del 64 al 70. Y ya para el 79 pues ya habrá como una pequeña producción. Muchos de estos textos son en cierta manera conferencias, artículos teóricos, a veces con análisis sobre otro tipo de textos, ¿no? Y ahí se pueden ver varias líneas de trabajo, como en la parte lingüística, con Salinsk-Hack, estudios de la mitología por Toporov, o Ivanov, ¿no? Meletinsky, ¿no? Que por ahí, si revisaron el texto de Vladimir Prop, el estudio reflexivo preliminar del texto pues, está hecho por Meletinsky, ¿no? Meletinsky, ¿no? Que son estudios del folclore aquí, del cuento, etcétera, ¿no? Sirkin por ahí, pues bueno, de él no he leído nada, pero pues bueno, ahí sí las referencias señalan, ¿no? Que tiene estudios sobre la cultura hindú. De Gurevich, ¿no? Estudios sobre la cuestión germana, ¿no? Y Uspensky, ¿no? Como más bien de la condición, el estudio de la poética, ¿no? Lotman, pues bueno, ahorita vamos a hacer un paréntesis para ir hablando de él. Y pues bueno, al final las características se habla de una semiótica descriptiva y teórica. Sobre todo es interesante, ¿no? Porque en algún momento hablábamos que bueno, hay una parte como teórica que es a veces la que cansa, ¿no? Muchas veces en este tipo de cursos porque ustedes están reconociendo autores, conceptos, etcétera, y al final ustedes tienen que vincular lo que sería una especie de vocabulario base, ¿no? Para poder comprender este tipo de condiciones particulares de cómo funciona la disciplina. Entonces, en este sentido, gran parte de estos estudios no solamente generan conceptos, sino que también están dimensionando condiciones de descripción de objetos de estudio. Entonces ahí es donde se vincula esta parte teórica y descriptiva, ¿no? Muchos de estos, como ya les mencionaba, pues van a ser artículos cortos, ¿no? En el caso de Yuri Lotman, pues bueno, al principio va a estar vinculado con una parte de la semiótica literaria, ¿no? Va a tener unas condiciones ahí como de estudio que lo vinculan más con la parte poética, ¿no? De una dimensión estructural, o cómo bueno, este texto, ¿no? La estructura del texto artístico, ¿no? Como ver como la parte medular de cómo se comprende la estructura de la literatura, ¿no? Va a estar conectado posteriormente con la idea de cultura como si fuera un texto, así como cuando analizamos un texto y ahí algunos de ustedes pensarán, oiga, pero en algún momento nosotros vimos, ¿no? Que el objeto de estudio de la hermenéutica era un texto, ¿no? Va a haber esta metáfora muy paralelamente, ¿no? En este sentido, ¿no? Muchos de los estudios que a veces se hacen, sobre todo no solo en la parte semiótica rusa, sino en la parte europea, ¿no? Muchas veces se vinculaba, ¿no? Como estudiar a veces una pintura como si fuera un texto, qué sé yo. Entonces, en esta parte, ¿no? La condición de la dimensión de la cultura, pues bueno,
se va a ver como un texto en función de que se ve como una expresión determinada, ¿no? De un sistema de signos, ¿no? O sea, la cultura a veces es una forma de la expresión del mundo humano. Y en ese sentido, pues bueno, se estructura, ¿no? Como si fuera un mensaje. Entonces ahí la condición, sobre todo de estructuras, ¿no? Van a estar de manera inmanente. Aquí van a ver algunos textos, ¿no? De su producción, ¿no? Sobre la tipología de la cultura, sobre el mecanismo semiótica de la cultura, semiótica del cine y problemas de estética, que es un texto bastante afable, ¿no? Sobre todo de mencionar aquí, sobre todo la parte fílmica, cinematográfica, y todo este análisis, ¿no? de la comprensión y sensibilidad que tenemos sobre una obra audiovisual. Y al final su sistema modelizante, pues bueno, dice, el texto literario es un producto de al menos dos lenguajes superpuestos, ¿no? El código de la lengua y el código literario, ¿no? Aquí tengo que hacer como un paréntesis, ya en algún momento Mikhail Bakhtin establecía algo que se llamaban géneros primarios y géneros secundarios, ¿no? Por un lado, o sea, pensemos en cómo se formaliza la literatura para ser literatura, ¿no? La literatura obviamente viene de una tradición oral, ¿no? De la tradición de cómo se cuenta una historia. Entonces, en esta dimensión de, pues, cómo contamos historias, cómo contamos varios aspectos, ¿no? de algún tema, ¿no? Pues de algún modo, pues, se va a vincular, ¿no? En cómo, por ejemplo, nosotros contábamos una historia y en algún momento esas historias pues se escriben. O sea, es parte de la historia de la literatura, ¿no? Del cuento, etcétera, ¿no? Los mitos, ¿no? Y ahí podemos hasta reflexionar, incluso hasta en las épicas, ¿no? Griegas, ¿no? De Homero. En ese sentido, pues bueno, hay una forma, ¿no? Coloquial en cómo se dicen las cosas y después, ¿no? Cómo se establecen a nivel escrito. A nivel escrito, pues bueno, va a tener otra fiabilidad, ¿no? Va a estructurarse de otra manera, ¿no? El término de la condición textual, porque de algún modo, pues va a estar vinculado con todo un artilugio de factores retóricos. En este factor retórico, pues obviamente el código literario pues va a cambiar, porque no es la misma manera en la cual nosotros contamos una historia de manera oral a cómo, por ejemplo, nosotros la establecemos, ¿no? A nivel escrito. De hecho, por eso se dice nadie escribe como habla, o bueno, no se debería hacer eso, ¿no? Entonces, en esa dimensión, pues es como, por ejemplo, podemos ir estableciendo toda una serie de reflexiones, ¿no? Lo que decía precisamente Mikhail Bakhtin, los géneros primarios son la manera en que nosotros hablamos y en términos secundarios, pues cómo se establece la idea del texto, ¿no? De hecho, en algún momento, pues ahí el estudio pues, formalista pues, va a estar muy de lleno, sobre todo en esta vinculación temática. Y pues bueno, aquí aquí finalmente, ¿no? Visto desde esta parte, ¿no? Las lenguas naturales implican un segundo lenguaje como el arte, la religión o el mito, pero son modelizantes. O sea, establecemos como una especie de paradigma en donde de algún modo pues se establece esta vinculación pues muy particular, ¿no? Ok. Y pues bueno, aquí hablamos de una especie, así como veíamos la reflexión como de la semiótica, un continuum semiótico, o sea, que hay una vinculación sobre todo en la parte cultural, ¿no? Y aquí va a ser como un tema sobre todo medular, sobre todo en la teoría de Lotman, ¿no? Sobre el tema de la semiosfera, ¿no? O sea, nosotros podemos dimensionar, ¿no? En términos de una condición particular, cómo se establece un concepto en determinada cultura, ¿no? Y que a partir de determinada dimensión cultural, ¿no? Pues obviamente en términos no solamente regionales, sino de conceptuales, pues se establecen diferencias, ¿no? Entre una misma cultura.
pensemos, por ejemplo, la idea de los tacos y la tortilla, ¿no? Ahí tenemos una especie de idea muy particular, ¿no? Sobre ellos, ¿no? En donde, por ejemplo, pues ponemos ahí en el centro, ¿no? La tortilla de maíz, ¿no? Y pues que bueno, puede ser parecida a la tortilla de maíz, por ejemplo, una tortilla árabe, ¿no? Y sobre todo más si lo pensamos como en eh, los tacos árabes, ¿no? Pues por ejemplo, pues eh, el shawarma, ¿no? Pues tiene una condición muy particular, ¿no? En la, en la similitud, ¿no? De los tacos al pastor como los conocemos, ¿no? Que simplemente es la misma carne árabe, pero es sazonada, bueno, tiene un sazón muy diferente, ¿no? Entonces, en esta dimensión estamos vinculando, ¿no? Otra especie de relaciones similares, pero no son las mismas, ¿no? O sea, como que el campo de la semiosfera, ¿no? Ahí establece otro tipo de conexión entre la dimensión de concebir, por ejemplo, la tortilla, ¿no? Si lo vemos como, por ejemplo, al norte, ¿no? Del país, ¿no? Y al sur de Estados Unidos, ¿no? La idea de los burritos, ¿no? Que ahí ya cambian, ¿no? Los factores de, aunque se parezcan, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Porque es una especie de tortilla, pero es una tortilla de trigo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, se pueden vincular, ¿no? Si nos vamos más al sur, pues bueno, ahí la condición del material pues es similar, es maíz, ¿no? Pero ahí vienen las famosas tlayudas, ¿no? Digo, hay gente que, bueno, podría establecer una especie de semiosfera, incluso, bueno, esto es más como dentro de cómo concebimos luego la realidad y el mundo, etcétera. Pero en algunos momentos, hay gente que compara la tlayuda preparada como si fuera una pizza mexicana, ¿no? Entonces ahí es algo extraño, ¿no? Pero bueno, ahí la semiosfera es muy extrema, ¿no? Pero bueno, en términos de la tortilla es diferente, a veces tiene un proceso de nixtamal más duradero, ¿no? Pues se hacen más duras la tortilla, ¿no? De la tlayuda, pero bueno, tiene una condición muy particular, ¿no? Digo, aquí las debilidades, sobre todo de este esquema, es cómo delimitamos la semiosfera, ¿no? Porque al final es un filtro humano el que lo está haciendo, ¿no? O sea, aquí el marcador sobre todo podemos determinar dos elementos, ¿no? A veces en la cuestión incluso hasta cultural antropológica, que podría determinarse, ¿no? Por la región, el espacio, etcétera, y ahí se puede establecer muchas veces más o más fácilmente la condición de los mundos, ¿no? Que se circunscriben uno y a otro, ¿no? En otro orden de ideas, ¿no? Pues obviamente estaríamos determinando que la parte conceptual nos ayuda mucho, ¿no? O sea, los marcadores lingüísticos, verbales, ¿no? Para ir buscando, ¿no? Esta similitud, ¿no? Y pues bueno, pero no olvidemos que bueno, la parte de la cultura pues es una condición humana, ¿no? Y bueno, ya por último, pues otro autor, ¿no? Que sería Peter Thorpe, ¿no? Que retoma lo que es la semiótica de la traducción, ¿no? La traducción intersemiótica, que en realidad, pues si vemos ahí, pues hay influencias de partes que ya se han vinculado incluso con la parte como desde Gerard Genet, ¿no? Por ejemplo, y algunos otros autores, ¿no? Incluso Kristeva, ¿no? Pero sobre todo la traducción intersemiótica es cómo se vincula en la parte de los lenguajes, ¿no? Y bueno, aquí vamos, es un poco ir redondando un poquito más sobre Lotman, ¿no? La perspectiva de la cultura, ¿no? Sobre diversos ámbitos de su concepto dirigidos a la sociedad, ¿no? Y pues bueno, ahí en la semiosfera 3, pues bueno, habla mucho por ahí del teatro, ¿no? De cómo estudiar desde una parte como hasta, como un texto, ¿no? Pues se puede establecer un término ahí comunicativo, ¿no? Se vinculan ahí sobre todo varias esferas donde se realizan signos alrededor de un efecto comunicativo, ¿no? Y pues bueno, ahí un tema medular es la parte de la escena, ¿no? Que es la relación de la significación y la relación de la
cultura y la conducta, ¿no? Y cómo personifica el actor algo determinado y cómo se establece ahí un esquema comunicativo, ¿no? Pero que en términos fuera del teatro, algo por ahí nosotros, cada uno de nosotros a veces genera cierto tipo de rol, depende del lugar. Esto se parecerá mucho, por ejemplo, a la parte del interaccionismo simbólico, ¿no? Por ahí Goffman, por ejemplo, en que todos generamos un rol, ¿no? Y la conducta humana pues implica muchas veces este juego, ¿no? De qué rol estás generando, ¿no? Cuando entras a trabajar en un lugar, entras a la escuela, generas un rol particular, ¿no? Generas una especie de elemento que funciona o coacciona con los demás, ¿no? Y ahí donde a veces seguimos convenciones o las rompemos, pero al final el juego es un modelo, ¿no? Que permite a nuestra conciencia creadora, ¿no? Avanzar sobre los aspectos cotidianos. Entonces el teatro es una especie de modelo de esa situación. Cuando vemos una obra de teatro, lo que estamos viendo es precisamente una representación de cómo nos podemos comportar, ¿no? Y esto nos puede recordar mucho por ahí a lo que sería la condición de la poética de Aristóteles, ¿no? No la parte ficticia de la obra de teatro, sino el eje que vincula a la naturalidad del ser en su entorno, ¿no? O sea, la parte de la tragedia, lo que confronta en el ser humano precisamente es el tema de las virtudes y cómo las virtudes se confrontan a ciertas condiciones específicas humanas, ¿no? Y que a veces tú quieres seguir tus valores, pero a veces no siempre los puedes seguir, ¿no? En el caso de la comedia, pues bueno, ahí se estudiarían más la parte de los vicios, ¿no? O sea, cuáles vicios tienes y pues bueno, puedo distanciarme de ese personaje y puedo decir, bueno, ahí hay una especie de similitud con lo que hago, pero me puedo reír de ello, ¿no? No así en la tragedia, ¿no? Porque mi virtud fue confrontada, ¿no? Y pues a lo mejor tuve que perder la ética, qué sé yo, ¿no? O bueno, la moral, ¿no? No la ética, o sea, es la determinación por la cual tenemos una idea de bien y mal, ¿no? Pero ahí es donde se vincula, ¿no? Y sobre todo, bueno, en la tragedia, pues bueno, además es una cuestión que no solamente nos determina, ¿no? Que las historias clásicas, ¿no? Que todo acaba mal, ¿no? Sino simplemente no poder salir de una situación que ya está predeterminada por un oráculo, ¿no? Y bueno, sobre esta determinación de la semiosfera 3, ¿no? Lotman pues habla un poco de que bueno, el teatro tiene su propio lenguaje, está fuera de lo natural, ¿no? Y por ahí retoma ahí Pushkin habla de una inverosimilitud convencional por su dimensión espacial y de lenguaje, ¿no? Y pues bueno, y presupone ahí la parte de lo significativo, ¿no? Lo que sea lo simbólico, representativo e icónico, ¿no? Por ahí menciona por ahí la idea, ¿no? De cómo, por ejemplo, el teatro, ¿no? En tanto una acción misma, pues, genera, ¿no? Toda una condición de actualidad como tal. Y pues bueno, ahí perseveran elementos retóricos, ¿no? Que nos convencen, ¿no? Hay veces que dices, bueno, es que esa obra no me convenció la actuación, etcétera, ¿no? Y pues bueno, ahí viene la deconstrucción clásica de Aristóteles, ¿no? Por los 3 actos, ¿no? Y cómo se ve, por ejemplo, el discurso desde otro discurso, ¿no? La parte, por ejemplo, cuando un personaje está contando algo, ¿no? Te tienes que sumergir precisamente esa irrealidad para poder continuar, ¿no? Dentro de esa perspectiva, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una fotografía del kabuki, por ejemplo, ¿no? Y como, por ejemplo, en la tradición oriental, pues bueno, ahí tienen toda una transfiguración hasta mística, ¿no? La idea del kabuki, ¿no? Incluso ahí con las energías, ¿no? Pero ahí, pues bueno, se entiende desde otra perspectiva, ¿no? ¿Qué otra cosa, no? El código, la arbitrariedad del espectador y el ensemble, ¿no? Ubica la pertinencia comunicativa, ¿no? Sistema escena-espectador, ¿no? Desde la teatralidad, desde la relación entre texto y realidad, ¿no? Que es como la parte entre la poesía y la prosa, ¿no? La influencia del actor sobre el espectador y el montaje escénico, ¿no? La parte de cómo un habla, ¿no? Se establece por ahí, ¿no? También, como obviamente
esta parte de la semiosfera 3 pues va saltando de temas, ¿no? Esta parte del teatro, pues bueno, son algunas ideas que por ahí deja, ¿no? La parte de lo pictórico, ¿no? Cómo se establece esta relación entre la parte de la semiótica visual y la imagen, ¿no? Y cómo, por ejemplo, pues ahí se vincula, ¿no? Toda esta dimensión, ¿no? Entre el texto y lo icónico, ¿no? Lo que persevera, ¿no? Dentro de la dimensión que nosotros percibimos en un momento determinado, ¿no? O sea, que determinamos, bueno, eso que estoy viendo es una persona, etcétera, tiene ciertas condiciones, etcétera. Y pues bueno, aquí el tema de la imagen pues va a estar muy de lleno, ¿no? O sea, la parte de la duplicación. Obviamente está la obra clásica de Velázquez, ¿no? De las Meninas, pero aquí pues bueno, también está la Venus, ¿no? Del espejo, donde finalmente como vemos al personaje a través de un espejo pintado, ¿no? Entonces ahí nos trata de convencer sobre una situación, pero sobre todo del poder de la imagen, ¿no? De lo que nosotros estamos viendo, como ella también, ¿no? Ese es el juego precisamente de la mirada, etcétera, ¿no? Y que al final lo que está haciendo alusión es precisamente una especie de juego con la irrealidad a través de lo pictórico, ¿no? Y aquí juega mucho la parte de la retórica visual, ¿no? O sea, nos convence, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, la parte de las figuras, ¿no? Por ejemplo, hay una cuestión ahí como de repetición, redundancia, una especie de elipsis, ¿no? A lo mejor, ¿no? Depende de cuáles sean los tropos, ¿no? Que podemos encontrar para interpretar o generar una significación, ¿no? En esta obra, por ejemplo, de Van Eyck, ¿no? Pues, por ejemplo, la idea de la duplicación, ¿no? Por ahí el espejo, ¿no? Que se ve al fondo, ¿no? Pues, bueno, es una idea por ahí muy interesante. Por ahí que también juega ahí la parte de la irrealidad, ¿no? También, bueno, hay el tema de lo que son los muñecos, ¿no? Pues bueno, ahí pensando, ¿no? Un poco en la tradición de que pues, bueno, vamos a cualquier casa y vemos un librero y pues siempre vemos ahí algún adorno, ¿no? Una figura, ¿no? De porcelana, etcétera. Pero ahora está más de lleno tener pues figuras de plástico, ¿no? Etcétera, ¿no? De toda la mercadotecnia como tal, ¿no? Un personaje, ¿no? De película, etcétera, qué sé yo. Pero al final es un juego de realidad, ¿no? Entre la cuestión del adulto contra lo folclórico y lo arcaico, como tener ahí como el ídolo, ¿no? O sea, no el ídolo de que creas, ¿no? Etcétera, sino generar todavía una cosmovisión de representación, ¿no? De la irrealidad, ¿no? A través de algún recuerdo que tengas, etcétera, ¿no? Y ahí juega también, ¿no? La parte de la mitología del juguete, ¿no? Y la actuación, ¿no? Que aunque seamos adultos, bueno, ahora más de lleno las generaciones más recientes, pues bueno, ya hay juguetes que no son para niños, ¿no? O sea, hay juguetes que son una figura que cuesta 30,000 pesos, 70,000 pesos, ¿no? Y, bueno, pero en algún momento, ¿no? Le das el sentido, ¿no? De una especie de actuación mental o qué sé yo, ¿no? Se establece una mitología, ¿no? A través, por ejemplo, de un personaje, ¿no? Determinado. En la parte pues, religiosa, pues bueno, también, ¿no? Así como los Pokémones, ¿no? Cada día que te da poder, ¿no? Una figura, pues cada día 28, ¿no? Hay personas que salen con su figura, ¿no? De yeso y pues bueno, tienen fe al santo, ¿no? Y pues bueno, ahí establecen una especie de identidad, ¿no? Con ello, ¿no? También otro tema que es interesante aquí, o como entre esta feria de temas, ¿no? La parte de la arquitectura, ¿no? Al final es otro tipo de modelización, ¿no? Pero aquí tiene que ver con la estructura mental o estructura de los textos desde alguien, desde un arquitecto, ¿no? Que diseñó, por ejemplo, una estructura espacial, etcétera, y que, bueno, puede estar vinculado con tendencias históricas, ¿no? De la construcción, etcétera, pero también es una idea que se establece desde lo simbólico a lo real, ¿no? Por ejemplo, desde la idea a cómo se va a construir una ciudad, pues se va determinando, ¿no? Aquí se retoma pues también esta idea del el ensemble, ¿no? Como
de cómo, por ejemplo, se adecuan los recursos artísticos a una expresión determinada, cómo aplicas, ¿no?, diversos recursos que están a tu alrededor, técnica, tendencias, etcétera, a cómo es una expresión particular, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, así se pueden determinar, por ejemplo, en la historia del arte o cómo son las estructuras arquitectónicas de la historia, ¿no? Pues, por ejemplo, en la cultura mixteca, ¿no?, las grecas que representaban, ¿no?, por ejemplo, en una pirámide, ¿no?, pues a lo mejor una cosmovisión ahí, a lo mejor con los espacios, eh, pues incluso de los códigos agrarios, ¿no?, de los cultivos, etcétera, tenían un sentido, ¿no? O sea, ahí podrá tener una significación funcional, pero también una estructura muy particular, ¿no?, de la expresión de quienes los formaron, etcétera. Y pues bueno, esta idea también del ensemble, pues bueno, tendrá que ver con la parte de la vida cotidiana, ¿no? Cuando, digo, desde cómo nos vestimos hasta, por ejemplo, cómo hay fechas importantes, ¿no?, en donde a veces la gente, ¿no?, se expresa de alguna manera, ¿no? Es como una especie de semiótica de lo cotidiano, ¿no?, como diría por ahí Katia Mandoki, la cuestión como de la prosaica, ¿no? Pero aquí de alguna manera cada uno de nosotros, ¿no?, interioriza la cultura, ¿no? Y aquí puede haber esta dimensión incluso de mutabilidad, ¿no?, como una convención y ruptura frente a cómo nos vestimos, cómo vamos identificándonos de una manera particular, ¿no? Aquí la parte de la interioridad cultural se va a dar como en un tiempo determinado, ¿no? Pero, así como un interpretante, ¿no? Pero también hay una posibilidad de transformación en cómo nos vestimos, cómo nos representamos ante el mundo. Y bueno, aquí ya esta es como la parte de cierre, porque bueno, ya dejamos como la parte de la semiosfera, pero sí vamos a ir cerrando cuáles otros alcances podría tener la dimensión semiótica para que establezcamos temas de investigación, temas para nuestro trabajo final, temas muy particulares que nos van a ir llamando la atención con una perspectiva determinada, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de la semiótica del audiovisual, aquí por ejemplo en el estructuralismo europeo, pues bueno, tanto Jan Mitry como Christian Metz fueron los autores medulares que trataron de estudiar al cine desde un orden semiótico. Mitry desde la reflexión del lenguaje, también Christian Metz, pero Christian Metz estableció como una dimensión muy particular, como algo llamado la gran sintagmática, para establecer cómo establecemos un análisis o un estudio analítico de una secuencia de cine, ¿no? Eso lo podrán revisar, creo que ya está en la plataforma, y el texto de Jordi Navarro, en donde por ahí también hace un resumen, ¿no?, de la teoría de Christian Metz. Siempre es recomendado que si tienen la posibilidad de por ahí leer a Christian Metz, pues léanlo. Por ahí va a tener unos ejes interesantes, ¿no?, donde vincula lo lacaniano, ¿no?, con la semiótica. Bueno, Lacan pues es de los psicólogos pues de los más semióticos, ¿no?, estructurales, pero pues por ahí se vincula, ¿no?, esta dimensión, ¿no? Aquí viene la cuestión de la gran sintagmática, ¿no?, de cómo, por ejemplo, se pueden especificar aquí tanto varios ejemplos, ¿no?, de películas, etcétera, como por ejemplo, hay veces que alguna película a veces puede tener varios de estos elementos, ¿no? Solamente hay que encontrarlos, ¿no? Pero pues bueno, aquí no me va a dar tiempo porque bueno, sería otra clase más como de discurso audiovisual, pero para que conozcan por ahí que bueno, es una línea semiótica de análisis del film narrativo, ¿no? Otros alcances semióticos frente al arte, pues por ahí está Daniel Barbieri, ¿no?, con semiótica del cómic. Por ahí también hay un texto de Román Gobert de semiótica del cómic, pero no es tan profundo en términos analíticos como Daniel Barbieri, ¿no? Creo que es por ahí, creo que lo que vincula ahí son lenguajes, ¿no?, de antes del cómic, ¿no?, hacia el cómic, ¿no?,
paralelas como en otros lenguajes como el cine, etcétera, y cómo puede haber esta incluso retroalimentación entre uno y otro, ¿no? Hay otros temas, ¿no? Como la semiótica del sonido, ¿no? Por ahí está Lidia Camacho con la imagen radiofónica, Barry Crooks, Javier Ariza, Michelle Chion, que hablan un poquito de otros temas sobre lenguaje sonoro, a veces también con la parte del diseño sonoro, pero pues son referentes, ¿no? Si en algún caso particular alguno de ustedes quiere trabajar, por ejemplo, esta temática, ¿no? Ya en las últimas décadas, pues ya se ha planteado, ¿no? Hablar de la semiótica del videojuego, etcétera, el arte virtual, etcétera, ¿no? Está por ahí Omar Calabrese con un texto del 79, la era neobarroca, por ella hablaba, creo que de un videojuego, no me acuerdo si era Vanguard o por ahí, ¿no? Que tenía como una cinemática, ¿no? Tipo muy fílmica, ¿no? Ya por los 90 está Andrew Darley, ¿no? Ya más para acá a la fecha Mariano Seltzer, Jan Costa con la parte de el lenguaje que establece el diseño, ¿no? Digital, y otros Jason Haureliak, ¿no? Pero esto es un poco para dimensionar cómo es los temas, ¿no? Y autores más modernos, ¿no? Y bueno, pues reflexiones, ¿no? Sobre esta sesión. El planteamiento de Eco de ver a la cultura como un fenómeno de comunicación y la significación implica la necesidad de comprender el fenómeno de los códigos o las relaciones que establecen arbitrariamente la función de un signo determinado, ¿no? También pues por ahí en la reflexión de Lotman, la dimensión de la cultura también encierra una relación de los signos en la ejemplificación de la escena y el teatro, ¿no? Y también se vislumbra un análisis de la conducta humana, ¿no? Esto nos va a servir, pues, por ejemplo, para establecer este paralelismo, ¿no? Entre la cuestión tanto del texto con los fenómenos de significación, como también de elementos humanos que están alrededor, por lo tanto, de la cultura y la conducta humana. En la ejemplificación de lo visual hay una reflexión de la representación y del sentido semiótico, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, este tema pues, puede generar la reflexión de lo que es irreal, ¿no? Al final la representación juega como la parte que hemos visto del signo, las cosas que están ausentes. Al final, o sea, precisamente esta metáfora de la estructura ausente de Eco es precisamente determinar que el signo puede ser cualquier cosa y evocar cualquier cosa dependiendo, ¿no? Un eje de interpretación, ¿no? O sea, de una condición interpretante, ¿no? Ahí va a ser medular en ese sentido hacer esta relación de la implicación pragmática, ¿no? Con la cual tiene un signo, ¿no? En el aterrizaje de los muñecos y los juegos se ejemplifica mucho el uso de la significación en torno a los mitos y las ideas que suponen a dichos objetos. Por lo tanto, implican una actuación. En la arquitectura se aterriza un modelaje posible del actuar humano y de los símbolos, ¿no? O sea, el espacio, ¿no? Pues también el actuar, así como una conducta humana, pues es una vinculación que está modelizada por el espacio, ¿no? Por la construcción. En la vida cotidiana producimos signos en nuestro actuar y significar. O sea, nosotros al día a día, pues nosotros, ya sea por nuestra condición identitaria, por nuestra condición humana, pues vamos a estar vinculando siempre, ¿no? Así podríamos continuar, ¿no? Con otros elementos de la cultura como el arte visual, el cine, los videojuegos, el sonido, ¿no? Si lo vemos desde una semiótica de la cultura, podemos expandir la parte pragmática, pero desde ciertas condiciones particulares, como vimos al final, pues bueno, gran parte luego de los análisis pueden ser estructurales, etcétera, ¿no? Pero ahí existe toda esta posibilidad dentro de los análisis semióticos, ¿no? Y aquí, bueno, referencias, ¿no? Aunque además de los textos que ustedes revisaron, si quieren, por ejemplo, abocarse, ¿no? Por ejemplo, al estudio del cómic, ¿no? Por ahí está Daniel Barbieri, los lenguajes del cómic.
para entender, por ejemplo, estos esquemas comunicativos, no solamente de Humberto Eco, sino pues, de teorías de la comunicación, ¿no? Zaret Moreno, Castro Ishel, modelo de comunicación, un texto de Trillas. Tratado de Semiótica General de Humberto Eco, pues bueno, son textos, pues obviamente de referencia. De Lotman, pues el texto que por ahí tenían en la plataforma, Semiosfera 1, Semiosfera 3. Christian Metz, Ensayos sobre la significación en el cine, ¿no? Son 2 tomos. Narrativa audiovisual de Jordi Navarro, por ahí creo que ya también lo revisaron también para la sesión pasada. Y bueno, en fin, dudas, comentarios, no sé si alguien, bueno, no me interrumpieron ahora, más que pues por la cuestión de cuestión técnica, ¿no? Del sonido, pero no sé si alguien quiera comentar algo respecto de, pues bueno, esta dimensión de lo que es la semiótica del sonido. No sé si alguien quiera comentar algo por ahí, no sé si estoy viendo, no sé si hay algo aquí en el chat, pero bueno, no sé, comentarios, opiniones, ¿no? Yo lo que le quería comentar es que al momento de leer, bueno, de hacer las lecturas, ahí sí me confundo bastante. Entonces, por eso me pongo muy atenta a su clase porque ahí es donde ya logro comprender muchas cosas. Pero de verdad en las lecturas ahí sí me cuesta mucho. Ok, Y pues bueno, usted es muy claro, lo cual se lo agradezco. ok, gracias, Dulce. Mira, la idea es que obviamente, pues, como cuando vamos creciendo, o sea, nos estiramos y hasta duelen los huesos en la adolescencia, etcétera, ¿no? O sea, pues lo mismo pasa con ese tipo de lecturas, ¿no? O sea, nos van a costar trabajo porque nos cuesta trabajo ahí estirarnos, ¿no? Hasta dónde, ¿no? Obviamente ahí ya ustedes a lo mejor no tienen tanto problema como a lo mejor en mi generación, que googlean, ¿no? Algo no lo entiendo, lo googleo y alguna referencia en Scholar, Google o en Google Books, por ejemplo, les da otra referencia, ¿no? Digo, pueden esperarse a la sesión, ¿no? De la clase, etcétera, pero eso precisamente es como como decía algún profesor, es como una especie de noviciado, ¿no? Es una carrera larga, ¿no? De por sí somos muy menospreciados a los que estudiamos seriamente la comunicación. De hecho, pocas personas nos respetan precisamente eh, por ver, ¿no? Que o sea, no pueden vislumbrar, ¿no? Todas las cosas que a veces aprendemos, ¿no? Que no solamente son de ciencias, bueno, de conocimientos sociales, sino también de ciencias duras. Y vamos armando un rompecabezas, ¿no? Entonces, este tipo de lecturas, no hay como una lectura base que nos diga, ve por aquí, ¿no? Sino que vamos armando el rompecabezas uno por uno, se los he dicho. Y en ese sentido, pues bueno, aquí, si llegan con dudas, bueno, a lo mejor no las respondo al momento, a veces digo, a ver, aguántame, ¿no? Y ya luego te contesto, pero sí tener, por ejemplo, ese tipo de sentido, ¿no? También de ver cómo vinculamos, ¿no? También esas dudas, porque bueno, tampoco soy un especialista en todo, ¿no? Pero también es esa vinculación, ¿no? De ir, ¿no? Ir avanzando, ¿no? Y pues más ustedes, ¿no? Que están en el trabajo más autodidacta, ¿no? Como estudiantes de sistema de universidad abierta, que bueno, a veces el de escolarizados como que está más esperando precisamente como que ese Gerber intelectual, ¿no? Pero ya con las clases magistrales, etcétera, ¿no? Pero bueno, agradezco de todas maneras que me lo comentes. Siempre he tratado de ir buscando, bueno, para estos temas luego es difícil encontrar un video que no solamente que sea didáctico, sino que tenga el sentido, ¿no? De las lecturas, ¿no? Porque hay veces videos que hablan de Humberto Eco, pero más en la parte como de apocalípticos e integrados, ¿no? O temas muy específicos. Pero bueno, por ahí lo seguiré tomando en cuenta para luego ir armando mejor, a lo mejor la plataforma Moodle, ¿no? Y vincular a lo mejor otro tipo de temas. Creo que en este tema pues no había como la sesión pasada como los videos de Disney
de Vladimir Prop, pero bueno, ya son tareas pendientes, ya vamos estando cerca del final nosotros, ¿no? Con este curso. Ya es la 8ª sesión, en esta parte pues ya vamos cerrando la parte semiótica para que al menos tengan este panorama, ¿no? Y pues bueno, ahí les servirá mucho, pues bueno, ir pensando, ¿no? En su tema de trabajo final, ¿no? Qué es lo que les interesa estudiar. Gracias, Dulce. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Gracias a usted. Ok. Yo quería comentar algo de lo que usted dijo. Pero una de las lecturas Ujú. de que nos mandó, hablan de que si la semiótica es una disciplina o un dominio. Ujú. Inicia con esa pregunta, que van explicando. Y usted en su presentación, hubo una parte en la que no me acuerdo qué autor definió pues no la definió, vaya, pero la ocupaba como el dominio de una disciplina, algo así dijo usted. Ujú. O sea Ok. que es ambas, Sí, no es bueno, dominio de una disciplina, es ambas. en este caso, por ejemplo, cuando veíamos a Morris, Charles Morris decía, es más que una ciencia, ¿no? La semiótica porque dice todas las disciplinas tienen un orden semiótico, ¿no? Ese más bien era como el paralelismo, ¿no? Y además es una ciencia más, ¿no? Entonces, dice, es una disciplina, pero además está vinculada, ¿no? O sea, todas las ciencias tienen un orden semiótico, ¿no? Entonces, en el caso, ¿no? Cuando se presenta si es dominio o ciencia o una disciplina, ¿no? Eh, yo lo que les he comentado es que son ambas, ¿no? Porque puede ser el dominio, ¿no? En términos de una particularidad con la que funciona cualquier disciplina, cualquier ciencia, ¿no? Y por eso Morris o Peirce lo veían con una especie de un orden superior, ¿no? Pero bueno, en esta reflexión, ¿no? Se plantea, ¿no? Que hay veces en que a veces cuando pensamos como dominio, ¿no? Como que lo vemos como si fuera como una especie de teoría muy particular, ¿no? De hecho, vale la pena la reflexión también de cuando ustedes llegan a tener a lo mejor una materia de teorías de la comunicación ¿Mm? y ven, bueno, pues la semiótica la ven algunos autores como si fuera otra teoría más de la comunicación, ¿no? Y la ven como si fuera un orden simplemente para un análisis del discurso. Funciona muy bien dentro del estructuralismo, ¿no? Dentro de esa dimensión, ¿no? Como se analízame un cartel, ¿no? Ahí viene como un orden como de, pues es un dominio específico como pues de la parte del análisis visual, ¿no? Y ahí pues funciona muy bien, ¿no? Pero en un estudio, por ejemplo, de cognición, ¿no? O de medicina, ¿no? Dices, pues bueno, se puede articular, bueno, la parte de los síntomas, ¿no? O la parte de la cognición como la parte de cómo representamos el mundo en la mente, ¿no? Entonces yo, bueno, desde este punto de vista a lo mejor persiano o Morris, ¿no? Diría, pues son ambas cosas, ¿no? A lo mejor la parte de dominio suena como muy pormenorizado, ¿no? Pero viéndolo, ¿no? Como dices, pues si está en varios dominios de varias disciplinas, pues está más arriba, ¿no? Entonces en ese sentido es una pregunta detonadora al final, ¿no? Porque hay gente que dirá, pues solamente es una disciplina, ¿no? Disciplina más, ¿no? En ese sentido, ¿no? Funciona así, ¿no? Pero también así funciona a veces la epistemología, ¿no? La epistemología está en todas las ciencias, eh, pero a veces se puede ver nada más como un simple dominio más de la filosofía, ¿no? Entonces en esa parte es cuando viene desde dónde lo vamos a ir categorizando, si vamos a hacer semiótica teórica, ¿no? Como para vincular conceptos que a lo mejor parten más hacia la reflexión filosófica, o ya estoy aplicando, ¿no? Entonces en ese sentido, por eso a lo mejor, digo, a lo mejor me pongo más la camiseta dentro del orden pragmático, ¿no? Pero
ahí es precisamente cuando se habla a veces de dominio, es que a veces se ve simplemente como una perspectiva simplemente del estructuralismo que sirve para algo, ¿no? Para analizar un cartel, ¿no? Pero a veces pues va a estar muy sesgado, ¿no? Desde ese punto de vista. He tenido colegas donde dicen, bueno, hazme un análisis semiótico, ¿no? Para analizar un cartel, ¿no? Dices, pues bueno, ¿no? La semiótica va más allá de eso, pero bueno, en fin, pero pues va por ahí precisamente esta diatriba, ¿no? Lo vemos nosotros como una disciplina más, ¿no? De hecho, se ha buscado, se ha tratado de emancipar, pero hasta el orden del día, pues bueno, diría, bueno, como funcionaría en todo, pues dices, a lo mejor funciona en nada, ¿no? Porque, pues bueno, pues es un orden de vincular a veces disciplinas, ¿no? Como en una idea de Humberto Eco, a veces generar puentes, ¿no? Entre disciplinas, ¿no? Pero de ahí viene precisamente esta reflexión, ¿no? O sea, a lo mejor es una pregunta realmente sin respuesta, ¿no? No. Pero como tal, digo, a lo mejor yo digo, funciona como las dos, ¿no? Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí? Yo, profe. Adelante. Marta, yo. Sí, bueno, a mí me llamó la atención esto de las subestructuras de la semiosfera, las coordenadas. Ajá. Del pasado, presente y futuro, porque no sé, como que me hizo pensar en trabajos anteriores de historia o así, de investigaciones que tuve, y justamente siento que tuve las características de ese enfoque en la semiosfera, en esos trabajos, y sí me ayudaron como a plantearme en la cultura y justamente como ahí lo describe, entonces me llamó la atención eso. Sí, o sea, al final también quiero comentarles algo, o sea, algo que se hace muchas veces en la semiótica es esquematizar, ¿no? Esquematicemos, ¿no? O sea, a veces nos tachan de positivistas, ¿no? Porque tenemos todo articulado, etcétera, ¿no? Sacamos conclusiones, ¿no? Y son precisamente en estos temas, ¿no? Cuando, por ejemplo, ustedes vinculan, ¿no? O sea, a lo mejor las condiciones espaciotemporales, ¿no? Pues a veces se pueden como graficar para tenerlas claras, ¿no? Para generar pues, precisamente una interpretación a lo mejor más fina, ¿no? Si ustedes pueden recuperar precisamente esa parte, ¿no? Sobre todo para la mejora de sus trabajos, pues les va a ayudar más, ¿no? Ahorita pues, yo nada más les presenté el esquema, por ejemplo, ahí de la tortilla, ¿no? Pero, y obviamente puede ser muy sesgado, ¿no? Es sesgado en el término de que pues, a lo mejor tendría que yo poner población de tal o tal cual, ¿no? Como la delimitación, ¿no? Que es lo que nos obedece más la metodología en un campo de estudios a lo mejor más, ¿cómo se le dirá? Más cuantitativo. Y a veces se hace estadística, se saca números, se hace un muestreo, bla, bla, bla. Y ya determinas, bueno, es que aquí funciona más que comen más tortilla, aquí comen más tortilla de harina, pero mencionas algo interesante, ¿no? El factor de tiempo. En el factor sincrónico, pues lo determinan simplemente en un tiempo de espacio definido, pero no en un espacio de transformación de lo que antes era, ¿no? Y, por ejemplo, pues obviamente las semiosferas van cambiando, ¿no? Alrededor del tiempo, ¿no? Así como las migraciones, ¿no? Como un patrón de asentamiento, dirían los arqueólogos, ¿no? Hay veces que comunidad tal se va tal, ¿no? Y hay veces en que, bueno, eso se usa más en antropología, pero cuando encuentras que un pueblo pues fue como colofón de otro, que fueron migrantes y pues luego se llaman igual, ¿no? Y luego esa abona precisamente, pues es que tienen ritos o costumbres parecidas al pueblo original, pero generan ya otra cosmovisión, ¿no? Al final, pues bueno, por ejemplo, si les llama la atención de esta parte cultural, sobre todo antropológica, pues funcionan estos esquemas, ¿no? Desde otro punto de vista, a lo mejor más antropológico, más marxista, López Austin hablaba del núcleo duro, ¿no?
donde una sociedad, una comunidad determinada, hay un núcleo duro que pues sí, de esos puntos medulares de valores no cambian, ¿no?, mucho las cosas, ¿no? A la periferia pues ya hay como variables, ¿no? Y hay, por ejemplo, valores, ¿no? Podríamos determinarlo, por ejemplo, en la cultura religiosa, hay gente que sí es practicante y va a misa a lo mejor cada rato, etcétera, y hay muchas personas que nada más cumplen con los ritos y las fiestas, ¿no? Bautizo, los 15 años, ¿no? Se casan y pues nunca se vuelven a parar ahí. Y bueno, el problema es que a lo mejor ya, bueno, o más bien el factor fuera que a lo mejor, bueno, ya dejaron de creer, ¿no? Pero dicen, no, pues siguen yendo a las fiestas, ¿no? Cuando les invitan, etcétera, ¿no? Y se persiguen, ¿no? Pero hay un núcleo duro que determina, ¿no? Esta gente de la comunidad sí sigue, ¿no? Y esta otra en la periferia, ¿no? Dice, pues, tiene otra conducta, ¿no? Respeta, pero pues bueno, ¿no? Y hay otros que a lo mejor ya están más marginales o ya se fueron con los hermanos adventistas o hermanos mormones, etcétera, y van cambiando, ¿no? Las comunidades, o por ejemplo, mucho de lo que ha pasado en México, pues es que, bueno, en sociología o antropología de la religión, pues hay comunidades que se han ido transformando y ya van adoptando cierto tipo de creencias, etcétera, e incluso la interrelación puede o no cambiar, ¿no? En fin, pero muy bien, o sea, ahí si les interesa sobre todo esta parte pues, sociológica o antropológica, ¿no? En un tema final, ¿no? A lo mejor para titulación, etcétera, pues se puede utilizar o coadyuvar toda esta parte, ¿no? Ahí a lo mejor como una especie de dominio, ¿no? Nada más, ¿no? A lo mejor si no usan el paradigma semiótico como tal, pues a lo mejor va a ser como un colofón nada más, ¿no? Pero dentro de algo a lo mejor más construido epistemológicamente, pues podrían partir de ahí de cero, ¿no? Y por ahí ya después nada más sumarlo con otro tipo de teorías, ¿no? Bien, no sé si alguien más quiera comentar algo, nos quedan unos minutitos más. Dudas, bueno, qué bueno que hoy, bueno, no sé cuántos de ustedes estén conectando desde la facultad, pero pues bueno, qué bueno que creo que ya está abierta. De todas maneras, pues bueno, nosotros vamos a cerrar nuestro curso, pues bueno, de manera virtual, porque bueno, todavía las pruebas que he hecho dentro de la facultad, bueno, como que la señal no me da muy bien, pero salvo que hubiera a lo mejor algo por ahí, una opción, pues a lo mejor que hiciera la última sesión en streaming desde allá, pero pues bueno, eso lo estaríamos viendo, ¿no? Les avisaría. Pues bueno, parece que entonces no hay nadie más. Entonces, bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias por su asistencia, su participación. Y entonces, pues nos estamos viendo ya para, pues ya sería para junio, ya nos estaríamos conectando. Cuídense mucho. Pues bueno, seguimos en contacto y pues bueno, hasta la próxima. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias. Ok. Hasta luego.